¿Quieres aprender a pintar con acuarela digital? Quédate a ver este vídeo porque es para ti. A mí me encanta la acuarela tradicional, llevo muchos años pintando con ella, pero cuando empecé en digital quería aprender a imitarla y la verdad es que creo que es la técnica más difícil, tanto en tradicional como en digital, para que se vea ese efecto. Así que he creado un paquete de pinceles que es este de aquí, y ya lo tienes disponible, tienes abajo el link en la descripción, pero para eso he grabado este vídeo para enseñarte qué incluye el pack y cómo se utilizan los pinceles, así que vamos a ello. Este pack incluye de momento, igual más adelante hago alguna actualización, 20 pinceles de acuarela, luego también incluye 2 gomas, 3 mezcladores y 5 pinceles de textura de papel, los vamos a ver aquí ahora. No es el típico pack que he visto algunos de 250 pinceles de acuarela, como si más cantidad fuese mejor, ¿no? Entre más pinceles mejor. Pero no, yo no he querido hacerlo así porque a veces tener tantos pinceles nos acaba abrumando porque no sabemos cuál utilizar para dibujar y realmente no se necesitan tantos pinceles para una sola ilustración. Yo ni siquiera los utilizo todos. Normalmente para una ilustración puedo utilizar 2 o 3 y con eso pinto toda la ilustración. Pero como no todos los pinceles son iguales y no tienen el mismo uso, he querido grabar este vídeo para explicártelo. Porque hay algunos que son más grandes, otros más pequeños y se utilizan de diferentes formas. Así que vamos a verlo. Voy a quitar esto de aquí. En mi paquete de pinceles abajo tienes 5 pinceles con textura de papel. Los 3 primeros vienen también en mi pack gratuito y los 2 últimos solo vienen en este paquete. Y esto nos ayuda a imitar el papel. Hay otra forma de hacerlo que es simplemente importando una fotografía con la textura de un papel y darle a multiplicar. Así que esa forma también la podrías hacer. Pero yo suelo utilizar esta porque me parece más cómoda y más rápida. Voy a elegir el de textura 5 y como ves es bastante suavecito, pero si lo amplío puedes ver la textura. Para que puedas ver las demás, te voy a enseñar también la textura 4, que también es diferente. Esta yo creo que es la que más me gusta a mí. ¿Ves? Una es así y otra es así. Son como diferentes granos de papel. A mí me suele gustar el papel bastante suavecito, que no tenga mucho gramaje, pero esto ya es cuestión de gustos. Y ahora vamos a ver los pinceles. No quiero enrollarme mucho, así que vamos a ir rapidito. Voy a elegir un color y con el mismo color vamos a utilizar todos los pinceles. El base clara es un pincel que mantiene más o menos la misma humedad siempre, tiene también un poco de textura y es un pincel clarito. Yo este lo utilizaría para dar como la primera capa de color en la ilustración. También se puede utilizar el mismo pincel para dar otra capa encima, pero en esta segunda capa ir haciendo una especie de degradado y ahora mismo estoy controlando la presión, que por eso también quiero grabar este vídeo porque hay algunos pinceles que solo funcionan bien si sabes utilizar la presión para que te cree ese degradado y la verdad es que queda súper bonito. Luego el de base oscura es parecido a este, pero tiene otra textura también y tiene como más cantidad de pigmento. No es tan clarito como el anterior. Tiene otra forma también a la hora de pintar, eso ya lo podrás ver cuando lo utilices. Luego tenemos el pincel de degradado, que este me gusta mucho y lo he llamado así porque con él es muy fácil como hacer esos degradados que aparecen en la acuarela, de más claro a más oscuro, pero también hay que saber controlar la presión. Así que voy a empezar con poquita presión y estoy pintando como si fuese un pincel normal y ahora aquí abajo voy a empezar a apretar y ya me va a echar más pigmento, como si echara más agua. Y me va a crear aquí esta especie de
degradados. Cuando empieces a practicar con él, te darás cuenta de que es un poco especial y hay que saber utilizarlo, pero mira, aquí puedes ver bien cómo se crea esa mancha de la acuarela. Luego tenemos el de acuarela detalle, que es un pincel bastante finito, también funciona por presión y yo te lo utilizaría para eso, como para la parte final de la ilustración, añadir algunos detalles encima de lo que ya hemos pintado. Luego tenemos el pincel húmedo, que este es yo creo el que más me gusta a mí o de los que más me gustan. En este tengo que apretar para que me salgan estas manchas, pero sin soltar el pincel. Si ahora vuelvo a pasar por encima, como estoy haciendo ahora, me lo aclara. Es como si utilizaras el pincel sin agua y lo pasaras por encima para quitar un poco el restante. Y se crean estos bordes por aquí, que también queda muy bonito en el efecto acuarela. Luego el de borde oscuro es un pincel, lo vamos a hacer aquí mejor. Es un pincel que lo que hace es que te crea los bordes más oscuros también. Ahora mismo sigo apretando en el centro y según aprieto en el centro me va aclarando y me va a dejar los bordes también más oscuros. Luego el de algodón claro, los dos pinceles de algodón, tanto el claro como el oscuro, tienen una textura un poco más fuerte, ¿vale? No es una textura tan lisa como los demás, por eso aquí depende mucho de tus gustos. Este algodón claro, como ves la diferencia con los demás, tiene más textura y el de algodón oscuro es muy parecido, pero tiene más pigmento. Es como si le echáramos una acuarela más cargada. Luego tenemos los pinceles de veladura, que yo estos los utilizaría al final de la ilustración cuando ya lo tengo todo coloreado para darle algunos toques de color. Y este es un pincel muy suave, de hecho casi que ni se tiene que notar cuando lo utilices, muy poco. Tenemos el de veladura suave, que este sí que es muchísimo más clarito y lo he hecho así a posta para cuando lo vayas a utilizar que apenas se note, que sea una cosa muy sutil. Y sí que se nota la diferencia en la ilustración final, pero es como un pequeño detalle. Luego este de veladura sí que es un poco más fuerte por si quieres darle textura a alguna parte de la ilustración. El pincel de pigmento oscuro también es un pincel que viene bastante cargado de pigmento y si lo dibujo aquí al lado del otro, que también era oscuro, vas a poder ver la diferencia, sobre todo en la textura, aunque a la hora de pintar también es bastante diferente, pero puedes ver que el de algodón tiene más como esa base más rugosa y este es más liso. A mí me gustan más los lisos, pero por eso que ya depende de cada uno. Luego también tenemos el de borde húmedo, que este es un pincel también bastante cargado, pero que al apretar nos va a aclarar un poquito en algunas zonas. Si quieres alguna zona más clarita, sin soltar el pincel, aprietas en esa zona y el efecto sería este. El de reserva blanco es también un pincel un poco especial. Este pincel, cuando aprieto, lo que va a hacer es quitarme color. Es como si cogiera el pincel, como te he comentado antes, un pincel de acuarela normal y con el pincel en seco recogiera un poco el exceso de pigmento porque quiero que esa parte me quede más clara. Así que puedo empezar. Ahora mismo estoy apretando bastante, pero a pesar de que estoy apretando, no pinta muy fuerte porque es un pincel clarito. Y ahora si empiezo a apretar por esta zona, me va a crear toda esa parte blanca. Así que me crea aquí como este degradado que puede quedar muy bonito en algunas zonas. Esta parte de aquí la borraría.
Y ojo porque aquí me he dado cuenta sin querer, porque voy a tope con el vídeo, que he puesto la textura en la misma capa que los pinceles, así que cuidado con eso porque ahora mismo si borro aquí se me borra la textura. Siempre hacerlo en capas separadas, acordaros de eso. Luego el de textura sal, ahora sí lo vamos a hacer en otra capa por si acaso, es un pincel también con una textura especial. Yo diría que es solo para algunas zonas de la ilustración, sobre todo si quieres pintar agua o algo así. Creo que quedaría muy chulo. Luego estos son como más para fondo, son pinceles bastante más grandes. El de fondo texturizado es un pincel pues que tiene como esta textura, por algunas zonas más claras y otras zonas más oscuras. Y este sí que lo utilizaría como un pincel grande para pintar grandes áreas, no tanto como para utilizarlo en pequeñito, porque además lo vas a notar en la precisión de los pinceles. Si hay pinceles que están hechos para utilizarlos en grandes áreas, no te van a dejar hacer pequeños detalles. Como ves, este se mueve mucho. Y es por eso, porque está pensado para pintar en grande. Luego el de mancha húmeda también está pensado para pintar grandes zonas y este sí que funciona también con presión. Si yo aplico poca presión, me va a pintar oscuro. De hecho, ahora estoy aplicando muy poca presión y es muy sensible este pincel. Cuando empiezo a apretar por aquí por el fondo, ya me empieza a aclarar y a quitar pigmento. Luego el de acuarela húmeda, este sí que puede que lo conozcas si tienes ya mis pinceles gratuitos porque es el mismo, pero lo he querido incluir aquí también para tenerlos todos juntos. Este es un pincel muy bonito también para hacer fondos. Luego tenemos el pincel de gotas, que son simplemente gotitas que se pueden utilizar también como goma. Aunque sea un pincel, yo puedo utilizar la goma dejando presionada aquí para que se me coja el mismo pincel y con un blanco puedo pintar por aquí y me va a crear estas manchas también que queda bonito, ¿no? Así que este de gotas y el de salpicadura yo lo utilizaría tanto como pincel como goma, ¿vale? Como las dos cosas. Voy a volver a coger el mismo azul y este son unas gotas diferentes, son un poco más grandes. Y luego ya tenemos los mezcladores. Los mezcladores se utilizan con la herramienta dedo, que es esta de aquí. También lo puedes utilizar como pincel normal, pero bueno, quiero que sepas que no está pensado para eso en un principio, aunque lo puedes utilizar perfectamente. Pero está pensado para utilizarlo con la herramienta de dedo. Yo no abusaría de estas herramientas, pero son para difuminar o unir algunas zonas, por ejemplo. Aquí, si quiero alargar esta zona hacia arriba, difuminarle un poco el borde, esto hay que hacerlo con mucho cuidado y sin abusar, y siempre arrastrando desde la zona de color hacia afuera. ¿Vale? Luego cuando lo alejamos se puede ver muy bien el efecto. Lo voy a hacer también en este de aquí con otro mezclador. Este, por ejemplo. Lo hago grande y la verdad es que le doy toquecitos, pero sin exagerar. Porque si lo utilizas muy fuerte se te va a romper la textura del pincel y se va a ver bastante mal. Aquí lo puedes ver un poco así de lejos cómo queda. Pero dentro de una mancha, si yo le doy demasiado, por ejemplo en esta que tiene mucha textura, si le insisto demasiado con la herramienta dedo, fíjate cómo queda, me crea ahí una mancha que me lo rompe por completo. Pero aquí, por ejemplo, si yo quisiera suavizar un poco esto, pues lo podría hacer. Es sobre todo para eso, para suavizar algunas zonas. Luego la goma
La goma de máscara la he pensado como una goma tipo el líquido enmascarador. Si utilizas acuarela tradicional sabrás cuál es. Es una goma simplemente para borrar zonas como de forma muy sin textura, ¿vale? Como muy lisa. Aquí juega con el tamaño también para tener más precisión o menos precisión. Yo no abusaría de la goma porque en acuarela ya sabemos que se reservan los blancos para pintar, así que yo aunque sea en digital lo haría igual, pero bueno, si te confundes y te sale porque alguna zona es un poco difícil de pintar, puedes utilizar esta goma. Y luego la goma suave sí que la utilizo más también como para pintar, como para retirar pigmento de algunas zonas. Por ejemplo, en esta de aquí es una goma muy grande, ¿vale? Por si quieres adaptarla a algunas zonas, pero te hace como una especie de degradado para borrar de forma suave. También puedes utilizarla a toquecitos y te daría un poco este resultado. Incluso más degradado quedaría así. Esas serían las dos gomas y luego tenemos ya los papeles de textura que te he enseñado antes. Así que bueno, hasta aquí el vídeo, no quería que se hiciera demasiado largo. Ya sabes que te incluye un tutorial para pintar esta ilustración, que es la ilustración que viene dentro del paquete. La tienes en PNG para poder practicar con ella y poder cambiarle también el color de las líneas. Todo eso te lo cuento dentro del propio tutorial. Así que nada, espero que te haya gustado. He hecho con mucho cariño este pack porque me encanta la acuarela y tengo muchas ganas de utilizarlo. Así que espero que a ti también te guste. Te dejo abajo el link en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo.